Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 55. En la cocina. Estoy preparando algunas ideas para compartir en nuestro encuentro de Pascua, anunció Mayan. ¿De qué piensas hablar, Mayan?, preguntó Estela. Quiero armar un marco para varios de los puntos clave relacionados al escape del Pentágono de las Mentiras. Sé que estamos más cerca de completar este proceso. Simplemente quiero presentar todo, dijo Mayan. ¿Sabemos exactamente cuándo será la Pascua este año?, preguntó Estela. Debería ser a mediados de abril, pero tenemos que esperar la confirmación de los reportes de cosecha en Israel para tener total seguridad, dijo Mayan. ¿Por qué tenemos que esperar los reportes de cosecha en Israel?, preguntó Estela. Esto fue parte del clamor de medianoche de los pioneros adventistas. Usaron el método del calendario caraíta, y entonces ese es el método que creo que es el mejor para usar. Otros pueden disentir y está bien. Bueno, espero que tu preparación vaya bien, cariño, dijo Estela. Gracias, amada. ¿Qué viaje ha sido este hasta ahora? Al preparar su serie de presentaciones, Mayan recordó una declaración del autor y pastor John Flavel del siglo XVII. Decía así esta de John Flavel: La fuente de la vida abierta. Introducción. Un cristiano joven y sin fundamentos, cuando ve todas las verdades fundamentales y ve buena evidencia y razones para ellas, quizás aún ignore el orden correcto y el lugar de toda verdad. Es una cosa poco común tener profesores jóvenes que entiendan las verdades necesarias metódicamente, y este es un defecto muy grande, porque una gran parte de la utilidad y la excelencia de las verdades particulares consiste en el respeto que tiene la una por la otra. Por tanto, esto será una parte muy considerable de su confirmación y crecimiento en sus entendimientos. Ver el cuerpo de la doctrina cristiana tal como es de un vistazo, debido a que las varias partes de ellas están unidas en un cuadro perfecto. Y saber qué influencia tiene un punto sobre el otro, cuáles son sus lugares correspondientes. Hay una gran diferencia entre la vista de las varias partes de un reloj, cuando están desunidas y esparcidas, que verlas en conjunto, en uso y en movimiento. Ver un perno aquí y una rueda por allá, y no saber cómo colocarlas juntas, ni verlas en sus respectivos lugares, no dará gran satisfacción. Es el marco y el diseño de la santa doctrina lo que debe ser conocido, y cada parte debería ser discernida en la manera en que tiene su uso particular dentro de un diseño, y en cómo está conectada con las demás partes. Solo por este medio puede entenderse claramente la verdadera naturaleza de la teología, junto con la armonía y la perfección de la verdad. Esta cita había permanecido largo tiempo con Mayan, apelando a su proceso de pensamiento sistemático, desarrollado a través de su estudio en programación computacional, lo cual le enseñó a diagramar el flujo de información. El sistema relacional quedaría de él no solo conocer los elementos clave de un sistema, sino también saber cómo estos elementos se relacionaban el uno con el otro. Mientras se acercaba el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, Mayan agradeció al Señor por su guía al preparar sus reflexiones. Presentó algunas de sus ideas, como dice a continuación. Mis amados amigos,
Hemos estado caminando en este viaje de salida de la ciudad de Constanza, con la mirada puesta en la ciudad celestial. Siento que es importante presentarles algunos de los componentes clave en las cosas que hemos estado aprendiendo. Es autoevidente que hay 5 áreas clave a las cuales necesitamos dirigirnos, porque todos hemos sido estampados con los 5 nodos que nos mantienen dentro de la ciudad. Recordemos, esta ciudad fue construida por los hijos de Caín, quienes reclaman la posición de gobernadores como descendientes del hijo mayor de Adán. A través de nuestro estudio de las Escrituras y de los escritos de los mensajeros que llegaron en 1888, hemos sido favorecidos con el desbloqueo de 4 de los 5 nodos. Además de esto, sabemos que el asunto del 5.º nodo está relacionado con el carácter de Dios. Como ya sabemos a dónde queremos llegar, estar fuera de esta ciudad y en la atmósfera del cielo, aún permanecen para nosotros 5 preguntas que debemos responder. 1. ¿A quién adoramos? 2. ¿Por qué adoramos? 3. ¿Cuándo adoramos? 4. ¿Cómo adoramos? Y 5. ¿Qué adoramos? El culto es la adoración y la reverencia a la deidad. Y la deidad está relacionada con el ser supremo o el creador. Si fuéramos a ordenar estas 5 preguntas en relación a los 5 pilares que rodean esta ciudad, entonces podríamos presentarlas de este modo. Adoración. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo y qué adoramos? Como nos ha dicho el Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida al Padre, entonces su identidad es el punto de articulación o piedra fundamental de todo lo demás que necesitamos considerar. Este hecho es validado por las palabras de Pablo cuando dijo que no hay otro fundamento que puede ser colocado más que Jesucristo. Esto vemos en 1 Corintios 3:11. La pregunta exacta que necesitamos preguntarnos es la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Quién decís que soy? A lo cual Pedro respondió, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Satanás mismo traiciona la realidad de esto mientras combate con Cristo cuando demandó de Cristo que pruebe su identidad 3 veces con la demanda, si eres el Hijo de Dios, haz algo. Satanás le ofreció a Cristo una manera de probar su identidad a través de una muestra de poder sobrenatural. La respuesta de Cristo a esta pregunta fue enmarcada en las palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta referencia nos da una pista acerca de uno de los puntos clave para escapar del pentágono de las mentiras. Se relaciona a si vivimos por la palabra de Dios o no. En segundo lugar, hacemos la observación de que las últimas palabras que Cristo había oído de su Padre fueron estas, que encontramos en Mateo 3:17. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo rechazó la necesidad de obrar o de ejecutar un milagro para revelar su identidad, pero en lugar de eso, reposó en la palabra de su Padre para conocer su identidad y valor. Esto, por lo tanto, es el asunto fundamental. ¿Cómo es definido Jesucristo? ¿Se define a sí mismo por su poder? ¿O descansa en la palabra de su Padre y cree lo que su Padre dice de él? La diferencia entre estas 2 ideas o 2 personas pueden ser resumidas en estos 2 títulos. El Hijo de Dios, 1, definido por la palabra de su Padre. 2. Dios el Hijo, definido por sí mismo a través de sus obras.
Nuevamente, siguiendo esta comparación, podemos decir: 1. El Hijo de Dios es identificado por su heredad como un regalo gratuito del Padre y porque el Padre le otorgó que fuese hecho igual a Él mismo. 2. Dios, el Hijo, es identificado por su poder inherente, haciéndolo coigual con el Padre por su propio derecho divino inherente. ¿Cuál de estos dos nos dará vida eterna? ¿Cuál de estos es Jesucristo y cuál es Barrabás? Estas preguntas pueden ser añadidas a nuestro diagrama del siguiente modo. En la adoración, ¿a quién? Fuente de vida, engendrado o no engendrado. En ¿por qué adoramos? ¿El alma mortal o alma inmortal? ¿Cuándo adoramos? Puede ser el sábado o domingo. ¿Cómo adoramos? ¿Perdón y gratitud gratuitos o apaciguamiento de la ira? ¿Y qué adoramos? ¿Carácter o poder? Las controversias acerca del Hijo de Dios es un asunto relacionado con la fuente de la vida. ¿La vida es inherente o es heredada? Si adoramos al Hijo de Dios, entonces nos desarrollaremos según el modelo de herencia. Si adoramos al Dios el Hijo, entonces nos desarrollamos según el modelo de vida inherente, o como la mayoría de las iglesias lo percibe, el alma inmortal. Esto nos lleva al porqué de la adoración. La adoración del Hijo de Dios es la adoración de gratitud por el constante don de la vida dado al receptor. Es la adoración de gratitud y amor puros. La adoración del Dios el Hijo es adoración porque Él es un poder mayor y tú eres un poder menor. Es de tu interés adorarlo porque Él es más fuerte que tú. En este modelo, la razón por la cual nos atrevemos a cuestionar su adorarlo o no adorarlo es simplemente porque si crees que tienes tu propia vida inmortal, poseerás un deseo natural de independencia. Tu vida no depende de nadie porque adoras a un hijo que no depende de nadie. El porqué de la adoración al Dios el Hijo es tanto adoración a su gran poder como miedo al castigo si te pruebas desleal a su majestad. Saltamos a la pregunta de ¿qué adoramos? ¿En qué consiste tu adoración actual? ¿Consiste en el carácter amante de Dios o en su poder? Dios posee tanto carácter como poder, pero ¿cuál de estos es la fuente de nuestra adoración? Si es el poder, entonces adoramos en segundo lugar al carácter. Esto conectado con el hecho de que el porqué de la adoración está basado en la inmortalidad inherente. Nos lleva naturalmente a pensar que se requiere la fuerza para que nuestro poder menor de vida esté sometido al poder de vida mayor. Permítanme ponerlo de este modo. Si creemos que somos inmortales porque adoramos al Hijo, al Dios el Hijo, quien tiene la vida inherente, entonces adoraremos el poder, porque nuestra vida es independiente de cualquier otro y nuestra lealtad solo es requerida por el hecho de que Dios el Hijo tiene un poder mayor que nosotros y lo utilizará para mantener el orden en el universo. Y el cuándo de la adoración está directamente relacionada con el porqué de la adoración. Porque si somos completamente dependientes para la vida, entonces viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que significa que el sábado tiene que ser cuándo de la adoración. El sábado es el lugar del descanso en el seno del Padre, sin ninguna preocupación por demostración de poder. Para aquellos que adoran a Dios el Hijo, esta situación es insatisfactoria
porque la necesidad de demostrar nuestro poder debido a nuestra condición inmortal hace que el reposo sea innecesario. En lugar de eso, es necesario un día para la demostración de poder y capacidad. El cómo de la adoración para los seguidores del Hijo de Dios es una cuestión de fe en Dios y en su palabra. El cómo de la adoración para los seguidores de Dios el Hijo es la fe en la capacidad de uno de desempeñarse en lo que sea necesario para ameritar favor o apaciguar la ira. Con todas estas piezas en su lugar, podríamos seguir el ejemplo de John Flavel en relacionarlas como se explica a continuación en relación a Dios el Hijo. Es decir, la adoración del Dios el Hijo lleva naturalmente a la creencia en la inmortalidad del alma, un calendario autodeterminado para cuándo adorar, junto con un sistema basado en méritos para cómo adorar, a causa del deseo de adorar el qué es el poder. Todas estas doctrinas derivan naturalmente de la adoración a Dios el Hijo. Ahora, aquellos de la fe protestante, porque está en su naturaleza hacerlo, protestarían en contra de la acusación de que utilizan las obras como adoración. Sin embargo, parece habérseles escapado que el legalismo puede encontrarse tanto en no hacer las cosas por mérito, justicia sin obras, como en hacer las cosas por mérito. Los cargos de Pablo en contra de aquellos que buscan el mérito puede ser hallado en el siguiente texto de Colosenses 2, versículo 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? La fe protestante presume de su libertad del sábado, las fiestas y las lunas nuevas, pero el legalismo se demuestra en el juicio que pronuncian en contra de aquellos que sí se involucran en estas cosas. Esto es triste porque Pablo le encarga directamente a los creyentes que no permitan que nadie los juzgue respecto a estas cosas. Pero si hablas con muchos de los de la fe protestante acerca de que guardas el sábado, ciertamente serás juzgado. Los que guardan el sábado son vistos como que intentan obtener la justicia por medio de su práctica de guardar el sábado, pero la hostilidad hacia el sábado demuestra un intento de obtener justicia por medio de la práctica de no guardar el sábado. En contraste a esto, resumimos de esta forma la idea del Hijo de Dios y su impacto en las 5 preguntas. La adoración del Hijo unigénito es la adoración de aquel que hereda todas las cosas por fe. Esto lleva a que sus seguidores proclamen junto a su Maestro: no puede hacer nada por mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso hago. Esto naturalmente lleva a un sentimiento más profundo de dependencia, y como hay una profunda gratitud por todos los dones del Padre a través del Hijo, entonces los seguidores tales están satisfechos con el hecho de reposar en los tiempos señalados del Padre, tal como los hallamos en Levítico 23. Más allá de esto, tienen la misma fe de Jesús para aceptar lo que la palabra dice en relación a su condición pecaminosa y el remedio ofrecido gratuitamente. Su adoración es por una fe que obra, es fe solamente en el sentimiento de que la fe es la fuente, pero es una fe que los transforma y produce buenas obras. Porque la fe de Jesús no es débil ni falta de vida. La fe de Jesús es una semilla invisible en ellos que eventualmente lleva buen fruto visible. Pero nada de eso les da mérito, porque todo es un regalo
y como el Hijo unigénito hereda todas las cosas, su carácter es puro ágape. Como Él recibió, así Él da, y sus seguidores serán iguales en carácter. Las doctrinas que apoyan la adoración de Dios el Hijo son las siguientes. La primera, la Trinidad, vida en ti mismo. La segunda, alma inmortal, independencia. La tercera es domingo o las obras. La cuarta, pactos y la ley dispensacionales. Y quinto, rey de ira, justicia ejecutiva. Estas doctrinas se desarrollan dentro del viejo hombre con su vieja naturaleza así. Adoración propia en cuanto a la Trinidad, espiritualismo, yo miento en cuanto al alma inmortal, yo obro en cuanto al domingo, yo prometo en cuanto a los pactos y ley dispensacionales, y en cuanto a justicia ejecutiva o rey de ira, eros, yo soy. El fruto natural es el siguiente: poder e igualdad en cuanto a la adoración propia, que tiene que ver con el oído. Estos textos están en Mateo 3:17, Deuteronomio 6:4. En la segunda doctrina, que es espiritualismo, yo miento. Como resultado es la rebelión, que tiene que ver con los gustos. Salmo 119, 103. Como tercera doctrina, yo obro. Calendario propio, el tacto. Juan 1:18. Como cuarto, yo prometo en cuanto a la doctrina de los pactos y la ley. Sustracción, división, olfato, 2 Corintios 2:16. En cuanto a la doctrina de la justicia o rey de ira, justicia ejecutiva, eros, yo soy. Como resultado es ira, fuerza, que tiene que ver con la vista, 2 Corintios 3:18. Todos los 5 sentidos del hombre están condicionados para que busque satisfacerse a sí mismo. Por tanto, con el propósito de escapar de esta prisión de autoadoración, necesitamos degustar la palabra de Dios purificada para que podamos descubrir la verdadera identidad del Hijo de Dios sin una sola hebra de espiritualismo. Eso nos llevará al seno del Padre, donde Cristo mora, y a ser tocados por su Espíritu en medida multiplicada durante las fiestas. Sentiremos el dulce aroma del nuevo pacto y veremos la belleza del Señor. Así seremos liberados para servir a nuestro Dios donde haya 2 o 3 reunidos, y no con una multitud que está empeñada en hacer lo malo. Los adoradores del unigénito Hijo de Dios, que hereda todas las cosas, vivirán de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reposarán de sus obras y vivirán por la fe de Jesús, quien les muestra al Padre tal como se lo mostró a Felipe. Así que, volviendo a las doctrinas, el oído tiene que ver con la identidad, escuchar que somos hijos de Dios. Gustar de la palabra de Dios, que tiene que ver la obediencia y no dependencia o independencia. El sábado, la doctrina del sábado tiene que ver con el reposo, el tacto, y no hacer obras, sino descansar. El pacto eterno, que tiene que ver la cuarta doctrina con la ley y los pactos, está relacionado con el olfato, la ley, y el ágape tiene que ver con la vista, el perdón, misericordia, un amor. No es eros, sino ahora es ágape. He hecho mi mayor esfuerzo para presentar ante ustedes los elementos clave del sistema del Pentágono. ¿Y cómo podemos escaparlo? En su centro está la adoración del Hijo unigénito. Puedes acceder a esta verdad si oyes las palabras habladas a Él por el Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si eliges aceptar esta verdad y ganar esta guerra de identidad, entonces todos los pilares del Pentágono caerán ante ti.
El Hijo de Dios es la puerta angosta para escapar del pentágono de las mentiras. Al contemplarlo tal como Él es, te convertirás en un perfecto cristiano porque su semilla crecerá en ti hasta la plenitud. Hubo silencio como respuesta por parte de la congregación, mientras absorbían las piezas presentadas ante ellos. Luego hubo un coro de alegría y agradecimiento de que su amado Padre Celestial les hubiera presentado una hoja de ruta con la cual podían escapar de la ciudad. Muchos pidieron diagramas para llevarse, lo cual Mayan estaba feliz de compartir. Esa noche Mayan se postró ante su padre en el nombre de Jesús con lágrimas de agradecimiento y dijo: Gracias, Padre, por recordar a tus hijos. Estábamos tan perdidos en la oscuridad, pero nos has encontrado y ahora nos llevas a casa. Gracias, gracias por tu constante amor y gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Levanté tu ley ante un mundo pecaminoso y los juicios que pronto vendrán. Sí, siempre seré tu siervo, Señor, hasta que tu obra en la tierra esté completa, hasta que tu obra en la tierra esté completa. Mientras miraba alrededor, veía almas indiferentes y no tenían temor de ti. Pero siempre seré tu siervo, Señor, y obraré para librar a los hombres. Sí, obraré para librar a los hombres. Pero mientras el tiempo pasa, me canso, Señor, y veo una ley que condena, y este siervo se mira al espejo y veo grilletes que me encadenan. Sí, hay grilletes que me encadenan. Mi yo desgastado tiembla a tus pies. Envía tus juicios sobre mí, porque intenté ser tu siervo, Señor, pero siempre estoy fallándote. Sí, siempre estoy fallándote. Luego sentí que tus brazos me elevaban hacia ti y susurraste tan tiernamente: nunca serás mi siervo porque eres un hijo para mí. Sí, un amado hijo para mí. Ahora la ley de muerte es ley de vida y mi espíritu es libre porque oí que no soy un siervo, sino un hijo que me has llamado a ser. Un hijo amado es lo que me has llamado a ser. John Penman.